Buenos días, daros las gracias por visitarnos al Splash, darle las gracias a Kim, porque es la segunda vez que nos acompaña. Yo pensaba que era la tercera, pero al parecer es la segunda vez. Y darle también otra vez las gracias a Kim por hacer esas novelas gráficas tan fantásticas. Ser concejal de juventud tiene estas cosas, ¿no? que de vez en cuando te toca un lujo, ¿no? El año pasado, por ejemplo, me tocó el lujo de presentar a Mauro Entrialgo, que es uno de mis actores favoritos, y este año tengo el lujo de presentar a Kim, que es otro de mis actores favoritos. Con lo cual, de vez en cuando, pues, el ser concejal tiene estas cosas. La novela gráfica que traemos hoy, que es esta que tengo aquí, es una novela que habla del exilio, pero no del exilio político, sino del exilio económico y del exilio social, y también un poco, ¿por qué no?, del exilio, en parte del exilio político. Kim ejerce de testigo de eso llamado emigración a Alemania, de ese millón de españoles y españolas que les tocó exiliarse, expatriarse a Alemania, a Francia, a Bélgica, a Suiza. Una historia que está muy alejada de aquellas películas, ¿no? de Vente a Alemania, Pepe, etcétera, 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 del landismo, ¿no? que conocemos todos de la televisión. Es una historia de historias. La historia principal es la de este señor con 20 años, ¿no? cuando abandona la facultad y se marcha a Alemania en busca de aventuras, y el resto de historias que se entrecruzan, que son historias de ese exilio, de esa emigración por hambre, por búsqueda de libertad, por miedo o porque básicamente si volvías a España te fusilaban. Es esa historia en minúsculas, ¿no? que habla Álvaro Pons en el prólogo, la historia de la España que no se habla, pero de la España de verdad, la historia de los perdedores. Es una novela autobiográfica que yo creo que es sin duda, ¿no? es la obra más personal, la obra más personal seguro, esta vez sin su inseparable Antonio Altarriba, que también lo tendremos esta tarde por aquí. Y básicamente es un homenaje a una generación que tuvo que dejar todo, tuvo que dejar su hogar, tuvo que dejar su familia en busca de una vida mejor y sobre todo huyendo del franquismo. Sobre todo es el retrato, la novela Nieve los bolsillos es el retrato de una parte reciente de nuestra historia que está ahí y que a veces se nos olvida que existió, que también hemos sido inmigrantes nosotros y nosotras, y que es una situación que se está repitiendo en los últimos años. Es una crónica dura, a veces tierna, a veces cómica y a veces trágica, pero yo creo que es una novela gráfica, una historia más que necesaria dentro de estas circunstancias actuales de una Europa y una España cada día más racista y más xenófoba. No voy a hablar ya mucho más. Kim, fundador de la revista de El Jueves, publicando ininterrumpidamente su serie Martínez el Facha desde el 77, Premio Nacional del Cómic y sobre todo autor de dos de las principales novelas gráficas de este siglo, como El ala rota y El arte de volar. Esta es su tercera novela gráfica. Y yo ya me callo y ya le doy la palabra a Kim. Insisto, gracias por venir. Pues no sé, que hablo de estas novelas, ¿no? Yo tengo un par de preguntas luego, pero si os parece, cuéntanos un poco cómo surge la idea, porque está claro que la idea la tenías ahí porque son tus vivencias. Sí, pero la idea no la tenía ahí, no. Es un recuerdo que yo tenía guardado en el fondo del cajón más oscuro, ¿no? O sea, es una historia que ni siquiera mis amigos conocían esta historia, que yo había estado en Alemania un año. Fue casualmente en Angoulême, cuando fuimos con Antonio a presentar El arte de volar y tal, hablando con un alemán que me dijo, hablando tal, el tío vivía en Solingen y yo le dije, pues yo estuve muy cerca de Solingen viviendo un año y tal. ¿Dónde? En Remscheid. Y me dice, pero es un sitio horrible esto, una zona industrial terrible, ¿no? Que no se ve nunca el sol.
Y digo, sí, fui a trabajar y tal. Bueno, el tío me preguntó y tal. Y entonces me dijo, oye, esto es una novela gráfica fantástica porque los alemanes ya no se acuerdan de estos españoles que estuvieron en los años 60 trabajando ahí. Y sería bonito hacer una... Y yo me quedé un poco asombrado. Digo, pues yo creo que esto no puede interesar a nadie. Al volver a España miré en internet y no hay nada escrito de esto. No hay ni un libro ni nada. O sea, ahí te encuentras, sí, que se habla de estos emigrantes, pero... Y bueno, empecé a pensar en esto y en la misma semana me llaman del Jueves que ha llamado un señor diciendo a ver si yo soy el Kim que estuvo en Alemania. Y me extrañó mucho, ¿no? Porque hacía 50 años de esto, bueno, 45. Bueno. La cuestión es que dejó el teléfono, lo llamo y efectivamente era un tío que fue amigo mío, que estuvo conmigo en Alemania. Emilio, ¿no? Emilio, sí. Y yo me quedé alucinado. Digo, ¿pero cómo se te ha ocurrido llamarme y tal? Digo, es que hace tiempo que quería llamar a ver si eras el del Jueves y tal. Bueno, la cuestión que fue tanta la ilusión que el tío vino a verme. Vivía en Pamplona, se vino a Barcelona y estuvo con su mujer, estuvimos recordando. Y entonces yo pensé, esto es una cosa rara, dice, y pensé, esto es que tengo que hacer este libro, lo tengo que... Y empecé a buscar, ¿no? Por suerte tenía un blog de dibujos, no tenía nada escrito, ni fotos ni nada. Fotos, hay 4 fotos que hizo alguien y entonces empecé a buscar, en los dibujos empecé a recordar, o sea, curiosamente se puede reencontrar una memoria de estas perdidas, porque yo la reencontré muy poco a poco. Y empecé a escribir, bueno, empecé a dibujar. Yo soy como Montana, ¿no? Que ha dicho que él empieza a dibujar con el guión aquí, yo igual. Yo no tengo el guión hecho, hago una historia así muy de 2 páginas o 3 y empiezo a dibujar. Y entonces me di cuenta que empecé a explicar mi historia, ¿no? El autostop, yo quería explicar cómo era el autostop. Lo bonito que era hacer autostop solo en una carretera ahí perdida en Francia, que a lo mejor habías dormido en un pajar y oías los pajaritos, te despertaban, no sé, una cosa que supongo que ahora nadie hace autostop, ¿no? Porque yo me fui con 3.000 pesetas en el bolsillo, o sea, enfadado con mi madre, mi padre había muerto, bueno, o sea, una cosa así un poco... Y pues explicar el autostop, lo que era, que conocías gente que te invitaba a comer, bueno, toda esta vida. Y bueno, entonces empecé a llegar a Alemania, te voy contando la historia, los albergues, pero me di cuenta que la historia, claro, le faltaba algo. Cuando llego a este albergue de españoles, que pues bueno, me encuentro con unos 300 españoles que vivían en este albergue. Gente muy pobre, o sea, muchos no sabían leer ni escribir, o sea, una España que yo no había encontrado, que yo no conocía, porque yo venía de Barcelona y mi padre era médico, yo he vivido siempre, nunca pasé desgracias, ¿no? O sea, que me encontré con esta España y al ir dibujando, digo, o sea, tengo que explicarlo de la gente que encontré, ¿no? Y el primero un tío que me vino, que lo llamábamos el hombre del campo, pero era un pobre tío que siempre estaba solo, un día se me acercó y me dice, oye, te quería pedir un favor y tal, ¿me podrías leer una carta? Es que yo no sé leer, y antes me la leía un amigo, pero que se ha vuelto a España. Digo, naturalmente, le leí la carta y entonces le dije, si quieres la contestamos. Ah, sí, sería un gran favor y tal. Y entonces fui conociendo la vida de este tío porque cuando llegaban las cartas yo se las leía, ¿no? Y pensé, voy a explicar la historia de este tío, ¿no? Pero yo, claro, no sabía si iba... al ser mi primer guión y no sabía si esta historia encajaría o no sé. Y la dejé leer a algún amigo y me dijo, no, yo creo que encaja perfectamente, Y entonces se me ocurrió, pues fui haciendo mi historia, ¿no? Cuando yo pintaba, dibujaba ahí en el albergue y tal. Y entonces se me ocurrió otra historia de un tío que llega un día, un tío joven de 22 años o 23. Era muy distinta la vida de los que éramos jóvenes a los que eran
los que pasaban los 40, ¿no? Esta gente no salía nunca, solo escuchaba la radio de España para los españoles. Y los jóvenes sí, salíamos y pues nos movíamos un poco, aunque teníamos poco dinero, pero bueno. Y llegó un tío que sabía, que al principio nos explicó que era, pues, era desertor del ejército, ¿no? El tío se largó y nos explicó su historia, ¿no? Y la historia nos alucinó tanto, pero el tío lo mandaron, era paracaidista, se hizo paracaidista como un juego, porque era muy divertido, según les dijeron, y el tío acabó que en 2 meses los mandan a África, porque hubo un levantamiento que España no se enteró nadie, pero esto pasó en los años 61, 62, y este tío lo tiraron en paracaídas. Y los tiraron encima, se equivocaron, los tiraron encima de los moros rebeldes y desde abajo los iban matando cuando bajaban. Y este tío nos explicó esta historia tan alucinante que cuando él cayó no le habían dado, tuvo que correr y un moro salió detrás de él con un fusil con bayoneta y el tío no se atrevía a disparar hasta que lo tuvo y lo disparó y no lo mató, le tiró en las piernas y cayó y parece que estuvo toda la noche gritando el moro y nadie lo fue a buscar, ¿no? O sea, una cosa horrible. Nos contó esta historia que yo rápidamente hice un dibujo, ¿no? Y lo tenía en el blog este que tenía, ¿no? Entonces digo, hostia, esta historia la tengo que contar. Y así fui metiendo historias que no sé, habrá como 10 historias de personajes, ¿no? Hay un personaje que es un gay. Esta historia, por ejemplo, está mezclada con otra historia que yo conocí en España, ¿no? O sea, fui montando esto un poco, bueno, supongo que todo el mundo lo hace, ¿no? De coger una historia de aquí, la metes, pero casi todo lo que cuento es real, o sea, es gente que vivía y que vivió ahí, un boxeador, la monja muerta, todo esto. Bueno, no sé si habéis leído el libro, no sé. Entonces, bueno, yo cuando salió el libro estaba muy, a ver, no sé, la gente, los amigos que lo leyeron, pues todo el mundo te dice que está muy bien, me ha gustado, tal. Pero bueno, el libro va bien, parece, y yo lo pasé muy bien haciendo el libro este. La verdad es que es una cosa que aconsejo a los dibujantes, o que hacer tu novela gráfica es una cosa que te devuelve no sé, un estado que nunca tuve, ¿no? Se te van tus fantasmas, tus cosas. Pasas 2 años pensando siempre en el trabajo este, ¿no? Y bueno. ¿Te has quitado años también con la... ¿Te has quitado años con la novela? O... No, quitarme, sí, ojalá, pero... ¿Te has reencontrado, además de con Emilio, que es uno de los personajes que aparece? Sí, ¿Has tenido algún contacto en 40 años con...? No, es el único que he encontrado, es este Emilio, que también se fue a Alemania porque su padre era militar y lo quería hacer estudiar para militar y el tío se largó. Y nos encontramos allí, nos hicimos amigos, bueno, pues los dos teníamos la misma edad prácticamente, ¿no? Y bueno, ahí pues, yo cuento pues anécdotas, bueno, ya lo has visto, ¿no? Cuando vuelves ¿Estuviste un año en Alemania? Sí, casi un año. ¿Vuelves otra vez a Barcelona? Imagino que... Vuelvo para hacer la mili. Haces la mili y... Porque, bueno, me planteé quedarme en Alemania, pero la verdad es que pensé porque yo sabía que no podías volver a España en 20 años. O sea, ya no volver a España tampoco era mi plan, ¿no? Entonces pensé, bueno, no, pues mira, voy a hacer la mili y tal. ¿Retomas los estudios otra vez cuando acabas la mili, supongo? Bueno, sí, volví a estudiar, sí. Bueno, Bellas Artes, luego me metí en publicidad, estuve por unos años pintando y al morir Franco, bueno, empiezan las revistas, ¿no? Empezaron a salir revistas y, bueno, yo estaba haciendo una cosa que era vibraciones, que un amigo me llamó un día oye, tú, hay una revista que va a salir, que quieren hacer un cómic para gente mayor, ¿no? Y esto ya me gustó la idea, ¿no? Yo conocí a los underground americanos y hice una Vibraciones, una revista musical que salió en los años 70, una revista muy bien hecha, con color, con papel bueno, que no había revistas así en España. Y yo hice este cómic, y gracias a este cómic, cuando
pasó, murió Franco y empezaron a salir revistas, me empezaron a llamar todo el mundo por el cómic. Oye, nos interesaría que trabajaras con nosotros. Y fue una época que había trabajo para todos y fue una época fantástica. Bueno, ¿Y es cuando entras en El Jueves, en Víbora? sí, entonces empezó El Jueves, también Tom y Romeo me llamaron para entrar y bueno, yo fui también de los primeros. Hice Martínez del Facha no porque yo lo escogiera, ¿no? Hicieron una lista de personajes y el personaje que nadie quiso fue el Facha, ¿no? Un facha. Y entonces me dijeron, te ha quedado el mejor personaje, porque yo llegué el último a la reunión, yo qué sé. Yo estaba fuera, creo, de viaje o no sé. Y entonces, bueno, pensé un facha, no me hizo ninguna gracia. Pero en aquella época acababan de poner la bomba en el Papus pero me dijeron, no te preocupes, ya te ayudaremos a hacer los guiones y tal. Y bueno, yo pensé, bueno, a ver. Y sí, bueno, mira, el facha aún sale. O sea, bueno, además ahora con los tiempos que corren, sí, yo creo que ahora tienes guiones ahora está divertido. para muchos más números. Está divertido, sí. Esta es tu tercera novela gráfica, la primera sin Antonio. ¿Tienes previsto volver a colaborar con Antonio o bueno, ya? No lo sé. Con Antonio es posible. Está por ahí, por cierto. ¿Ah, sí? No se sabe. Yo la verdad es que fue un poco... Yo no tenía previsto hacer una novela gráfica, pero hubo un impasse entre El arte de volar y La ala rota de un par o tres de años. Entonces, el jueves yo tenía muy poco trabajo y el trabajo ha bajado mucho, ¿no? Antes te llamaban de un periódico para hacer una ilustración, ahora esto se ha acabado totalmente. Nadie pone ilustraciones, nadie pone... Bueno, sí, hay alguno en el país, pero... Y entonces se me ocurrió, bueno, fue la época esta que hablé con este tío y pensé, bueno, ¿por qué voy a probar a hacer? Y la empecé... Y cuando Antonio me llamó, que tenía ya el guión de La ala rota, lo dejé y cuando acabé La ala rota seguí haciéndolo, pero no tenía ni editor ni nada. Lo fui haciendo un poco como terapia, no sé. Y entonces Norma me dijo, oye, no, que nos interesa ver esto que estás haciendo, qué tal. Y bueno, les enseñé las primeras páginas y me dijeron, sí, esto lo vamos a publicar y tal. Y bueno, pensé, bueno, mira. Y así fue. Bueno, así fue, que es una de las apuestas de Norma, ¿no? Del año pasado. Sí. Más potentes y además lo has vendido a Francia, a Alemania y Portugal, creo. Y algún otro sitio, no sé. Me lo dijeron en Norma, pero no me acuerdo. Pero yo lo que quería era que, bueno, en Francia sí que me hacía ilusión que venderlo, claro, porque para nosotros Francia es un puerto donde tienes buenos amigos y encima pues normalmente se venden mucho más que aquí. Ya veremos qué pasa, ¿no? Si tenéis alguna pregunta y si no, sigo yo preguntando. Dime. ¿La hostia. No. Ya me lo pidieron los de Norma, ¿no? Oye, ¿por qué no haces la Berza? Pero no, es que es imposible, yo no podría contar. No lo podría contar, ¿no? Es que no, porque tendría que... No, ya me lo planteé, ¿no? Yo hice un viaje a Estados Unidos, que estuve también 3 meses viajando por ahí en la Greyhound, esos autobuses y autostop, que fue una historia también divertida, pero yo creo que no da para un libro así, ¿no? Sí, hay cuatro cosas divertidas, pues estuve en una boda una boda de esas que dura 3 días, me pasaron cosas bastante raras, pero no sé, hacer una... No lo sé, de momento estoy así, tengo 2 o 3 cosas en la cabeza, ¿no? Ahora he hecho un libro divertido que va a salir ahora dentro de poco, de un mes, o en la Feria del Libro de Barcelona supongo que ya saldrá. Que es una cosa, un amigo italiano que tengo, que es un tío que
colecciona libros eróticos antiguos, un tío un poco así, un poco rarillo, pero divertido. Me dijo, he encontrado una cosa en Francia que es las 40 maneras de follar. En francés las 40 maneras de foutre, que es como fotre en catalán, ¿no? Que puedes decir que es follar. En castellano no está, no, la palabra no. Entonces me dice, es muy divertido, está escrito en plan de broma, 1780, anónimo, y está dedicado a los clérigos franceses. O sea que y pensé, hostia, qué divertido. Dice, no hay dibujos, y he pensado, se podría hacer un dibujo de cada forma que cuenta el tío y intentar venderlo. Y llamé al de Dibux, que siempre me estaba diciendo, oye, tienes que hacer algo para nosotros y tal. Le digo, mira, ¿qué te parece esta idea? Pues venga, cuenta conmigo. Ya pues, y la he acabado ahora. Y bueno, son 40 maneras clásicas prácticamente. Hoy día ya creo que hay cosas mucho más bestias, pero bueno, el libro, bueno, ha quedado bastante bien. Que no, lo recibí anteayer, o sea, y no se me ocurrió traer un ejemplar. Mira, yo lo quería hacer pequeñito, lo he hecho un poco más grande, pero bueno, parece que ha gustado y tal. Bueno, pues cosas estas es lo divertido, ¿no? Bueno, ya sabemos que el año que viene vendrá Kim a presentar el cómic infantil este que estás trabajando. A ver. ¿Alguna cosilla más? ¿No hay más preguntas? Pues si os parece, empezamos la sesión de firmas. En el stand. En el stand, en Norma, vale. Vale. Pues muchas gracias. Gracias a todos. Pues. Gracias a vosotros. Gracias.